Muy buenas tardes tengan todos y todos. Estamos hoy reunidos aquí en la Casa Natal del Libertador para hacer la presentación de la colección impresa de los libros del Centro de Estudios Simón Bolívar y el anuncio del ganador del concurso de ensayo histórico bicentenario de la Batalla de Carabobo. El día de hoy tenemos la presencia de 3 de los escritores de la colección del Centro de Estudios Simón Bolívar. Hola, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos acá a la Casa Natal. En esta que es nuestra primera actividad de bautizo, de presentación de libros, nuestra colección editorial del Centro de Estudios Simón Bolívar tiene como objetivo difundir los estudios, los nuevos enfoques, las nuevas perspectivas alrededor de la vida, la obra y el legado de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar. Nuestra institución en sí se ha planteado ese gran, hermoso y enorme objetivo de hacer cada vez más público, cada vez más visible y cada vez más nuestro el legado patrimonial de nuestro libertador. Es para nosotros de verdad un gran placer contar con los profesores Manuel Carrero, el profesor José Gregorio Linares y el profesor Balmore Carrero, quienes nos han presentado estas investigaciones que desde distintas perspectivas enfocan en el libertador. Por un lado, si bien tendremos la política también editorial de la reedición y la reimpresión de aquellos títulos clásicos de la historiografía referentes al libertador, estamos impulsando el día de hoy esta iniciativa, así que llamamos a todas y todos, investigadores, investigadoras, profesores, maestros, maestras, cronistas, quienes tengan sus trabajos, quienes tengan investigaciones, aproximaciones sobre el libertador y sobre los temas amplios de su obra, que en el Centro de Estudios Simón Bolívar está el espacio donde vamos a estar convocando, trabajando en función de dar al pueblo venezolano y al pueblo del mundo estas obras y estas nuevas miradas y por supuesto hacer de Bolívar un patrimonio de todos. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Ahora vamos a continuar con la presentación de cada uno de estos títulos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Iniciamos con el libro del profesor Balmore Carrero, estudioso, investigador, artista, escultor, que inicia con nosotros en el Centro de Estudios Simón Bolívar con el libro Bolívar y Flora tras la huella de una descendencia, estudio indagatorio para la sustentación de una hipótesis. Un tema muy importante, un tema que además de gran interés sobre la vida íntima del libertador, con el que a partir de indagaciones, de un estudio minucioso, analítico, de cartas personales, hace una propuesta una pregunta que está en el tapete para muchas personas. ¿Tuvo Bolívar una descendencia? Para que nos converse un poco acerca de esto, el profesor Balmore Carrero. Bienvenido, profesor. Buenos días. ¿Puedo tomar un libro? Sí. Bueno, gracias por la asistencia, en realidad. Gracias por el apoyo a la asistencia, el apoyo que nos dan para la presentación de estos libros. Gracias también al Instituto Simón Bolívar, a la personalidad del amigo López y Rosario, a todos ustedes realmente por la asistencia. Bueno, nada más apropiado para el bautizo de estos libros que la Casa del Libertador, en realidad, después de 200 años de la gesta de Carabobo, es un sitio realmente para mostrar estos trabajos de investigación que mis compañeros aquí también, mi hermano y el profesor Linares también hemos producido. Gracias a todos, en realidad. En cuanto a mi trabajo, Bolívar y Flora tras la huella de una descendencia. En realidad sobre la descendencia de Bolívar se ha escrito mucho papel, se ha gastado y mucha tinta se ha vertido. Cantidades realmente, folletos, revistas por internet. Sin embargo, a diferencia de lo que compete a Flora Tristán, es el único propuesta en la que existe la madre comprobada.
la hija y el supuesto padre. En todas las investigaciones que yo hice que se le atribuyen a Bolívar sobre descendencia, que le mientan en Colombia, en Perú, en Potosí, en Chuquisaca, donde estuvo, lo que hay son leyendas, versiones, hipótesis. Las madres sí parece que existieron, pero no se sabe dónde está enterrada, el hijo no se sabe quién fue. Hay una descendencia que reclama títulos de paternidad, de descendencia, pero no hay, solamente en este caso hay sitio, la madre comprobado, hay testimonios y hay documentos, la hija y el supuesto padre en realidad, de eso es el único caso. En cuanto a los aspectos relacionados con la veracidad de este trabajo, tiene tres elementos, uno que son fuentes históricas, documentos históricos, hay fuentes testimoniales y hay el análisis realmente que se hace de todos esos para recolectar y determinar una hipótesis. Puedo confesarles que cuando yo inicié ese trabajo, una petición, no fue de motus propio. Lo hice con la premisa de que no iba a conseguir nada, y eso era lo más importante, es decir, no iba prejuiciado, más bien la predisposición de que esto no... Oye, discúlpeme que... la predisposición era verdaderamente que voy a cumplir con un objetivo de decir que no hay nada. Y en realidad era difícil porque solamente había como fuente inicial una carta, con el agravante que esa carta estaba tildada de apócrifa, de invento, de supuesto, porque hay un agravante que la condena, es que es una carta que no está escrita por Bolívar, está escrita en una prensa, de manera que ya por ahí no se sabía si la había escrito Bolívar, pero el contenido es tal que no deja duda de que sí era escrita por Bolívar. Acucioso estudioso como Vicente Lecuna, que conoció la correspondencia de Bolívar y era una autoridad, no podía realmente avalarla porque no estaba escrita, si la grafía no podía compararla, pero los elementos psicológicos que hay allí inevitablemente eran de Bolívar. Lecuna. Ahora, todos los biógrafos, actores, nadie da por sentado esa carta que es real. Es la que se basa todo este testimonio de la carta. Entonces, aquí está la carta incluida y está desglosada y está estudiada. Pero la carta la avalan los hechos. Y parece mentira, pero hay dos partes desconocidas de Bolívar, dos etapas desconocidas de Bolívar. Una, la de Bolívar en Bilbao, que fue la primera viaje a Europa desde el 99 hasta el 82. Ese viaje de Bilbao, yo me pasé por biografías, las memorias de Olear y de autores. Ese viaje, escasamente, algunos sí lo mencionan en 2, 3 líneas, otros en media cuartilla, otros ni lo mencionan porque no le da importancia. Pero resulta que la estadía de Bolívar entre 1899 y 1902, un tercio de esa vida la pasó en Bilbao y estuvo solo. A diferencia que estuvo en Madrid, estaba con el tío Esteban, estuvo tío Carlos allá en un momento, y hubo quien realmente pudo testimoniarlo, pero estuvo solo allí. Solo relativamente, él viajó con un ayudante en realidad. Lo tiene en el documento del pasaporte, un asistente. Entonces ese momento es desconocido de Bolívar y es vital para entender esta propuesta, porque duró un tercio de la estadía de Bolívar en Europa y nadie la conoce. Hay un actor vizcaíno, Antonio Llano Grotiza, que estudió esa estadía de Bolívar allí, la relación que estuvo, rastreó las relaciones con empresarios, con una casa de tertulias donde él asistió, que está testimoniado por cartas que asistió realmente, de un amigo, el dueño de la casa de tertulias, a la cual estuvo relaciones con Bolívar a través de cartas de un amigo, y le envía un regalo y Bolívar le devuelve un regalo al señor. Es decir, eso no existe en la biografía. Y la otra estadía es de Bolívar en París, en la segunda vez que va. Es un periodo vacío realmente en documentación, porque es que Bolívar también estuvo solo, a excepción que pasó
los viajes con Simón Rodríguez, pero Simón Rodríguez no escribió nada en su biografía sobre esos viajes, apenas lo recuerda por allá en Montesacro. Entonces ese periodo se ha tergiversado mucho sobre la vida de Bolívar en ese periodo, porque no hay documentación y hay muy escasas cartas, pero la carta fue escrita en París en 1804 y hay más contenido, más verdad en esa carta que se le pone supuesta, apócrifa, que todo lo que se ha dicho. ¿Qué pasó realmente con esa carta? Sino que esa carta no tiene encabezado que diga fulana de tal, sino que internamente dice Teresa. ¿Cómo darle explicación a esa carta cuando la esposa había muerto? Entonces la única explicación es que Bolívar le llamaba a Fanny Teresa, o que Fanny tenía una hermana que se llamaba Teresa y como entonces se le adicionaron ahí todos los amores de Bolívar con Fanny. Pero resulta que en 1956, cuando se descubre, el doctor Marco Fernando Briceño, que sí existió una Teresa Lasney de carne y hueso y que no era la esposa, entonces ya no era Fanny y empezó a hacerse una relectura. Sin embargo, el mismo autor que escribió sobre la investigación de la carta, el ensayo sobre Bolívar y Teresa Lasney, la madre de Flora, le colocó un eufemístico nombre, la confidente de Bolívar. Algo así como que ni chicha ni limonada, ¿no? No era nada, pues, la confidente. Y descartó, es decir, le trancó la puerta a cualquier investigador. Mire, Bolívar no es padre de Flora, porque Bolívar salió de Bilbao el 29 de abril y Flora nació el 7 de abril del siguiente año, es decir, ningún embarazo duraba 12 meses. Así que ya de por hecho, trancó la puerta al mismo, nadie se gaste en la tiempo buscar. ¿Cómo hacer para que coincidieran realmente esa fecha y pudiese decir, Bolívar puede ser padre? Bueno, realmente la respuesta está aquí. Sí hay cómo demostrarlo. De manera que después que yo inicié ese trabajo con la premisa de que no iba a encontrar nada, realmente me conformaba con que pudiese hacer largamente unas 40 cuartillas. Hay 200 y tantas páginas en realidad. De manera que dejo este libro realmente para el estudio de ustedes. Solamente les voy a leer aquí la parte, la coletilla por lo importante que es. Es la partecita final. Dice, si mis investigaciones, análisis y reflexiones están equivocados, ruego a quien los considere de esta manera recusarlas con el mismo aval y rigor de pruebas que son consignadas aquí, con la objetividad de vida, porque de lo que se trata no es de aceptar mi verdad, sino la de revelar aquellas que dictan los verdaderos hechos. Gracias, muy amables. Bueno, los historiadores son grandes hacedores de historias y esto es la mejor manera de provocarnos, de incitarnos a acercarnos a este libro. Antes de continuar, quisiera comunicar a todos los que están aquí y a todos los que también nos ven de manera virtual que todos estos libros, así como las revistas, en la revista Libertador 8 estrellas, pueden ser consultados a través de la página www.memoriasdeoliari.com. Ahí están en su versión PDF y pueden ser descargados de manera gratuita, así como también realizar la consulta de la colección entera de los escritos de las memorias de Oliari que están allí a disposición para todas y todos, investigadores, estudiantes, curiosos de la historia que deseen acercarse de una manera a estos documentos originales y tener la oportunidad de revisar estos libros. Se encuentran allí para todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor Balmore, por este libro. Continuamos esta presentación con otro libro que enfoca un lado completamente diferente. Ya no es la vida íntima del Libertador, sino parte de su legado. Cómo nosotros no encontrar en Bolívar, en el legado de Bolívar, el antiimperialismo, el antiinjerencismo, la soberanía. Y un poco de esto trata el libro del profesor, docente e investigador José Gregorio Linares,
que a través de una compilación de escritos que fue publicando por medios impresos y de comunicación durante un largo tiempo, recoge toda una relación y todas unas reflexiones en relación con el bolivarianismo versus el monroísmo. Adelante, profesor, bienvenido. Cuando venía para acá, estaba con mis hermanas. Mis hermanas, por supuesto, son más o menos de mi edad. Y yo vi que una de ellas me dijo, yo quiero ir al acto contigo. Y a mí me encantó esa idea de que ella se viniera al acto conmigo. Porque, bueno, está interesada en conocer los libros de historia que estamos publicando. Es una mujer maravillosa. Y ella me dijo, no, yo realmente quiero ir para allá porque yo tenía la idea de que casi todos los eventos, los historiadores eran señores mayores y aburridos. Y hace poco vi por televisión a un joven que hablaba del Congreso Anfictiónico de Panamá y yo quiero ir a conocerlo. Estaba hablando de Alejandro López. Al final no vino, pero me dijo, por favor, mándame una foto. Quiero recordar, estamos en el Centro de Estudios Simón Bolívar. Un día me llama a mi casa Pedro Calzadilla y me dice, nosotros estudiamos más o menos en la misma época. Entonces me dice, ¿tú recuerdas, José Gregorio, que una vez Chávez dijo que Bolívar es un gran desconocido? A pesar de que es un gran desconocido, se han creado una cantidad de universidades, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fin, muchas instituciones tienen el nombre de Bolívar, pero Bolívar sigue siendo un gran desconocido. Yo me he planteado, yo le he propuesto a la presidencia, al presidente de la República, a la presidencia, que creemos un instituto para el cual Bolívar no sea algo transversal, porque algo transversal es algo que está allí, pero que no está. Es algo transversal porque se supone que está allí. Vamos a crear un instituto para que realmente allí se recopile lo que se ha investigado, lo que se está investigando desde el presente acerca de Bolívar. Porque no es lo mismo investigar lo que se investigaba desde el pasado, con la visión del pasado, a lo que implica investigar desde el presente. Y entonces se creó el Instituto Simón Bolívar. A mí me parece que fue una idea extraordinaria de Pedro, que no está acá, pero que esta es parte de la obra de él. Pido un aplauso para Pedro. Bueno, porque gracias a este instituto nosotros ahora podemos estudiar no de manera transversal, sino como un objeto fundamental de nuestro análisis a Bolívar, para que Bolívar deje de ser eso que Chávez decía, ese desconocido. Y bueno, luego se planteó, bueno, vamos a crear una editorial. Y cuando uno le hablan de una editorial, yo he dirigido 2, las editoriales tienen una característica, casi todas, muy comunes a todas, es que son excluyentes. Es decir, yo invito al grupo de personas que piensan como yo, que actúan como yo y que son mis panas. Bueno, mira, aquí estamos demostrando que se puede hacer libros con los panas, con los medios panas, pero que es un instituto para la diversidad, para el encuentro, para la unidad, como era Bolívar, un hombre para la unidad, para el encuentro y para la diversidad. Así que estos 3 libros, fíjense qué interesante. Un libro que habla acerca de un aspecto poco conocido por un historiador extraordinario como Balmore, que habla sobre Tononó, habló de la principal batalla que desarrolló Cipriano Castro, que es uno de los grandes bolivarianos. Bueno, eso es un tema fundamental. Y de allí Balmore se va a hablar de Bolívar y Flora Tristán. Esa mujer es maravillosa por su sangre. Ella tenía la ventaja de que era bolivariana y era marxista. Aquello de proletario de todos los países unidos, eso se debe a Flora Tristán. Eso no es de Marx, eso es de Flora Tristán, como nos lo recuerda Balmore. Y bueno, y otro de los grandes antiimperialistas aquí fue Cipriano Castro, y el profesor Manuel Carrero Murillo escribió, creo que el libro más importante sobre el tema, que también lo publicaremos por acá, que es un libro muy vendido en todas partes del mundo. Una vez estaba Manuel en Perú y vio que lo estaban vendiendo allá en el Perú y se compró también el suyo allá en Perú. ¿Y quién escribió este libro? Bueno, Manuel Carrero, ese soy yo.
Bueno, entonces aquí en este centro de estudios yo agradezco que haya este centro de estudios para que Bolívar deje de ser un desconocido. ¿De qué hablo yo en el libro? Nosotros, Venezuela, es un país que está actualmente bloqueado, asediado, calumniado, olvidado por muchos. Nosotros, que somos un país de la solidaridad, de la ayuda mutua, hemos sido olvidados por muchos. Pero a pesar de que hemos sido olvidados por muchos, nosotros le decimos al mundo, nosotros tenemos un fuego eterno que nos alumbra, y ese fuego eterno que nos alumbra y que nos ayuda a seguir estudiando, a seguir investigando y a seguir luchando, ese fuego eterno se llama Simón Bolívar y es venezolano. Y ese fuego eterno que se llama Simón Bolívar, sus ideas son ideas eternas que nos marcan el signo de los tiempos. Bolívar nos decía tres cosas. Me atrevería a decir tres cosas. Número uno, que la principal condición del ser humano debe ser la sensibilidad. Que a nosotros nos preocupe, nos interese el dolor del otro. Que nosotros seamos capaces de compadecernos por el sufrimiento del otro. Cuando en los Estados Unidos a los negros y a las negras los esclavizaban, aquí hubo un líder, hubo un hombre que, siendo el mantuano, comenzó a luchar por la libertad de los esclavizados. Y no solo porque conociese a ese gran hombre llamado Alejandro Petión, sino porque él mismo se convenció, porque Petión murió 2 años después, murió en el 18, y Bolívar en el 16, en el 19 en el Congreso de Angostura, en el 21 cuando comenzó a preparar el Congreso Anfitriónico de Panamá, en el 21 cuando la batalla de Carabobo. ¿Qué pidió Bolívar cuando la batalla de Carabobo? Bueno, denme en recompensa por lo que yo hice, la libertad de los esclavizados. Eso es grande. Cuando esos grandes hombres, los padres fundadores de los Estados Unidos, como Washington, Jefferson, Monroe, eran esclavistas. Este gran hombre venezolano, nuestro padre, era un antiesclavista. Cuando en los Estados Unidos se hizo una política genocida de matar no solamente a los indígenas, a los niños y a las niñas y a esos pueblos, y exterminar su cultura y acabar incluso con los búfalos para que no tuvieran que comer. Aquí hubo un hombre que emitió 5 decretos y quiso aplicarlos de distribución de tierra entre nuestros indígenas, de reparto de tierra a los indígenas. Incluso decía, cuando haya dudas en torno a quién entregarse de las tierras, entréguesela al más débil, con lo cual estaba Bolívar sentando un precedente en el derecho público de siempre proteger al más débil. Entonces la primera, y luego dijo Bolívar, bueno, vamos a distribuir la tierra entre los hombres y mujeres de este pueblo que están luchando por la libertad. Los hombres y mujeres del pueblo no les puede quedar solamente la lucha, el riesgo. No, al lado de la lucha y del riesgo tiene que venir la recompensa, pero no solamente la recompensa espiritual, sino también la recompensa material, porque para ser ciudadano tenías que tener tierra. Y Bolívar demostró a partir del año 17 que lo importante era también que, además de tener patria, que esa patria, que tiene una tierra, que tiene un estado, que tiene un proyecto, tuviera unos hombres y unas mujeres con capacidad para ser felices y para generar bienestar. Eso nos lo enseñó Bolívar. Y por eso es que los seres bolivarianos hoy en día, nosotros en Venezuela, estamos luchando precisamente porque desarrollemos esa sensibilidad, que nos importe nuestro pueblo, que nos importe nuestra gente. Y es por eso que nosotros seguimos siendo, Alexander, una amenaza inusual y extraordinaria. Eso es lo primero que nos enseña Bolívar. Y por supuesto los Estados Unidos están en contra de eso, porque los Estados Unidos son profundamente esclavistas con la población negra y profundamente genocida con la población indígena. Y por supuesto ellos no querían de ninguna manera promover que el hombre y las mujeres tuvieran una recompensa justa. Para ellos eran los colonos que iban a arrebatarle las tierras a los indígenas y a impedir que los negros tuvieran propiedad, que era una gran parte de la población. Entonces, frente a ese proyecto bolivariano está el proyecto monroísta, y esto se mantiene hasta hoy en día, porque esa visión racista, insensible ante el dolor ajeno, es lo que vemos hoy, porque hay que ser bien insensible ante el dolor ajeno para impedir que Venezuela haga sus transacciones comerciales como cualquier país del mundo para poder llevarle
a nuestro pueblo los alimentos que necesita para alimentarse, porque hay que ser bien insensible para impedir que Venezuela compre lo que necesita comprar para que nuestro pueblo desarrolle su tecnología. Entonces, el primer elemento que decimos allí en este libro que fue escrito desde dos condiciones que yo creo que deben tener los historiadores. Primero, la pasión por lo que están haciendo, y segundo, la pasión por su pueblo, porque no se puede ser historiador verdadero si tú no tienes pasión por el conocimiento y si no tienes profundo amor por la gente. Lo otro que nos enseña Bolívar allí es que la idea de la integración latinoamericana. Nosotros somos un pueblo con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Nosotros somos una gramática de la fantasía, de la imaginación, una gramática del amor. Y en esa gramática del amor, para nosotros es fundamental comprender la unidad latinoamericana. Nosotros fuimos el pueblo que se puso al frente de los pueblos latinoamericanos para darle independencia y unidad a América, con su líder Simón Bolívar. A nosotros nos toca jugar un papel también de vanguardia en estos momentos. Incluso en los momentos que estamos más golpeados, nos toca seguir jugando un papel de vanguardia, porque como decía Morillo de Bolívar, Bolívar es más temible vencido que vencedor. Nosotros, el pueblo venezolano, somos más temibles vencidos, porque estamos dispuestos a derrotar a los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Estamos dispuestos a seguir luchando, y ese es el mensaje de este libro. Y finalmente, nuestro proyecto es un proyecto de independencia, de absoluta independencia. Nosotros estamos dispuestos a construir con los venezolanos y las venezolanas nuestro futuro, el futuro de nuestras hijas, el futuro de nuestros hijos, porque la patria no es solamente la tierra, la patria son los hombres y las mujeres, los niños y las niñas que andan por allí construyendo. Entonces nosotros estamos dispuestos a construir. Y para finalizar, solo una cosa. Esto no es un libro. Esto no es un libro que habla solo de Venezuela. Nosotros no podemos, los venezolanos, estamos impregnados de la sangre de Haití, de la sangre de Puerto Rico. Nosotros estamos impregnados de la sangre de Cuba. Nosotros somos un país lleno de amor por el resto de América Latina. Entonces yo voy a leerles una sola cosita, así como hizo mi hermano Balmore. Se llama La ayuda médica humanitaria, para que ustedes sientan un poco la tensión de lo que significa escribir un libro sobre este tema ahora, que no es hablar de Bolívar del pasado. Para eso ya tenemos la Academia Nacional de la Historia. Es para hablar del Bolívar que hace diálogo entre el pasado y el presente. El texto se llama La ayuda médica humanitaria. Voy a leer un pedacito. El gobierno de USA se especializa en proporcionar ayudas médicas humanitarias. Basta que en la Casa Blanca se enteren de que en Sudamérica hay gente con problemas de salud para que se preocupen y nos envíen médicos filantrópicos. Realizan investigaciones en áreas de la salud que no son prioritarias. Nos curan de dolencias que no padecemos y logran que contraigamos enfermedades que no hemos sufrido antes. Uno de los más emblemáticos expertos en hacer este tipo de trabajo fue el médico patólogo norteamericano Cornelio Packard Roats, 1898-1959, quien trabajó en Puerto Rico para el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas o Universidad Rockefeller. Este médico llegó a Puerto Rico, guiado por la mano de Rockefeller, y dijo: sin duda, hablando de Puerto Rico, los puertorriqueños son la raza más sucia, más vaga, más degenerada y más ratera que más haya habitado la esfera. Enferma habitar la misma isla con ellos. Lo que la isla necesita no es labor de salud pública, sino una ola gigantesca o algo que extermine la población. Entonces podría ser habitable. Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso, matando a 8 y trasplantándole el cáncer a varios más. Esto ocurrió en Puerto Rico. Este mismo personaje fue denunciado por Pedro Albizu Campo. Pero Albizu Campo fue enviado a la cárcel, y allá en la cárcel de la Princesa, Pedro Albizu Campo, un bolivariano extraordinario, ahí también fue radiado con la ayuda humanitaria de los Estados Unidos. Frente a esa ayuda humanitaria, nosotros oponemos el bolivarianismo. Frente al genocidio, la vida. Frente a la falta de compasión, la alegría. Frente a la ignorancia de otros pueblos, nosotros les tendemos el abrazo y el amor
a otros pueblos. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela! Bueno, esa misma pasión en palabras está traducida en cada una de las líneas de los artículos que están recogidos en el libro Bolivarianismo versus Monroísmo. Es un libro que ciertamente recoge las reflexiones, pero con muchos datos de interés que pueden esclarecer un poco las perspectivas de esas luchas de los pueblos de América. Muchísimas gracias, profesor. Y el último libro que tenemos para presentar el día de hoy, del historiador, investigador, docente, bolivariano, profesor Manuel Carrero, libro que se llama Bolívar y el poder moral, proyecto para una nueva república. Un libro que analiza con muchísima profundidad el alcance que tiene el concepto del poder moral dentro del pensamiento bolivariano, por supuesto enmarcado en el contexto en el que fue generado desde Angostura y que es hoy parte de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Para contarnos un poco más de esto, profesor Manuel Carrero. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos que están aquí presentes y que han acudido a este acto tan significativo, sobre todo para quienes escribimos. Quizás presentar un libro es una de las emociones más conmovedoras, y hasta un artículo en la prensa lo emociona a uno tanto. Poca gente sabe esa emoción hasta que no publica un artículo o ve un libro publicado. Bueno, permiso, voy a tomar Yo no voy a tratar de ser breve, porque yo no voy a hacer lo que hizo el señor Balmori y el señor José Gregorio. Se ponen a contar todo el libro y después la gente no lo compra. Entonces no, la gente no. Bueno, este libro de Bolívar y el poder moral, digamos que es como la mitad o 3/4 partes de lo que debe ser. Este libro comencé a escribirlo, a pensarlo y a escribirlo antes del bicentenario del nacimiento del Libertador, y publiqué algunos artículos, me fui metiendo hasta que comprendí realmente, es uno de los aspectos menos conocidos del pensamiento del Libertador, y escribí el libro y terminado conseguí otras aristas del problema y me puse a leer y a investigar esas aristas y vi que había más, y uno tiene, como escritor, tiene que saber abstenerse, caer en las tentaciones de hacer un libro final. No se puede hacer un libro final sobre un tema. Uno tiene que saber qué es lo que quiere plantear, y entonces, bueno, con eso y en otra edición lo puede ampliar. De tal manera que entonces hice este trabajo, y el contenido de este libro es fundamentalmente el problema de cómo crear una república. Cómo crear una república en una sociedad mestiza de sambo, mulato, indio, negro, analfabeto, gente al margen de la cultura, al margen de la vida urbana, al margen de la educación formal, pero en una sociedad donde los controles de la vida lo tenía una minoría muy, bueno, no quiero caer en la redundancia, pero una minoría realmente muy pequeña. Hacia 1800 y tanto, los cálculos de la población en Venezuela eran, según algunos autores, empezando por Humboldt, que estuvo, empezando por Humboldt porque estuvo en el año final del siglo XVIII y comienzo del XIX, pero otros autores posteriores la calculan entre 800 y 900.000 personas. Y aquella sociedad pues era de una minoría blanca. Algunos autores hablan de una sociedad de clases, de castas y colores. Entonces, a una mujer o a un hombre carente de los conocimientos, carente inclusive de los conocimientos necesarios para leer y escribir,
cómo hacer de esta persona un ciudadano consciente de la ley que lo beneficiaba, pero también de la ley que lo obligaba a. No había otra manera sino la que ya se conocía en la antigua Grecia, en la antigua Roma y en otras sociedades de la antigüedad. Darle luces a esa persona y estimularle la espiritualidad moral, la constitucionalidad moral para que pudiera avanzar. No era suficiente con tener la fuerza física y desempeñar una labor de artesano, de agricultor, de trabajador. No, un ciudadano precisamente debía ser una persona apta para vivir en medio de la ciudad, pero además no podía excluirse al que vivía en el campo, en una sociedad donde la vida, precisamente la vida económica, se generaba en el campo. ¿En cuánto por ciento? Probablemente en el 70, en el 80%, porque Caracas era, y así permaneció, con una ciudad con unos 40, 50 mil habitantes, incluyendo los pobladores de las parroquias aledañas, subsidiarias de las parroquias centrales, foráneas, quiero decir. Y además, cuando hablamos de Caracas, tendemos a creer que era prácticamente el cuadrilátero donde estamos. No, Caracas era la provincia de Caracas. Entonces, en una población de esta, pues convivía una población numéricamente mayoritaria, los que estaban excluidos de los conocimientos de la vida común y corriente. Así que entonces construir una república tenía que ser sólida, en palabras del Libertador, por su apego y su respeto a la ley. ¿A cuál ley? Si la ley la hacían los blancos, poseyentes, propietarios, amos de esclavos, terratenientes, dueños del comercio, usureros, propietarios de la... Bueno, ¿y cómo hacía un mulato, un sambo, una persona que ignoraba hasta cómo se leía la L con la A? Entonces había que enseñarle educación, y Bolívar ideó en el año 19 para el proyecto de constitución un texto que incluía un cuarto poder, que era el poder moral, que era como, bueno, un poder, se llamaba poder moral, y que tenía dos cámaras, cámara de educación y cámara de moral, y una se encargaba de la educación propiamente dicha y de la educación formal, y la otra de la educación espiritual, de las virtudes. Bolívar hablaba de las virtudes porque los griegos hablaban de la virtud referida al desarrollo de las capacidades espirituales del individuo para no robar, para respetar, para ser humanitario, para ser generoso, para ser piadoso. Una república como la que Bolívar planteaba no podía ser solo sobre el tapete de la ley, sino que tenía que ir más allá. De tal manera que entonces ese poder no fue aprobado por el constituyente de Angostura, porque por diversas razones. Desde luego que quienes estaban allí sabían que darle luces, ilustrar, alfabetizar a una población era darle fuerza, y entonces fuerza pública. Eso no se logró, y cuando llegó el Congreso en 1830, el Congreso virtualmente censuró el acto de ser electo, de elegir. Para quien no supiera leer y escribir, en una población que era el 85, 90% de analfabetos, pero si acaso sabía leer y escribir, le impuso ser dueño de propiedad material rentable. Pero si acaso esto también le impuso igualmente tener una renta anual de 150 pesos, que era un capital importante. Si eso llega, bueno, le puso no ser deudor fallido, le colocó no haber sido siervo, de tal manera que no negó el derecho, pero hizo todo lo posible para cercarle ese derecho, para alejarlo. Y así a lo largo del siglo XIX vemos cómo aquella sociedad fue marginada de los derechos políticos y los derechos ciudadanos hasta tiempos recientes, cuando conquistó pues el derecho a ser protagonista de la vida pública.
En buena medida este trabajo de Bolívar y el poder moral es lo que Bolívar veía para hacer una república nueva. ¿Por qué nueva? Porque se conocía la República de Estados Unidos. Que bueno, no nos metamos en ese caso de que no tiene una denominación de república, pero conocía también la República Francesa, conocía la República Romana, la República de Florencia, la República de Ginebra, en fin, todos esos ensayos, y él hace su propio proyecto de una república, y entonces advierte que para quien va este proyecto es para una población que no está preparada y había que prepararla. Poder moral para todos, educación y desarrollo de la espiritualidad para hacer de un pueblo que fuera más importante por las virtudes que por otra cosa. Así lo estableció el Libertador. No fue aprobado, y aunque lo llevó a la Constitución de Bolivia, no era igual, era parecido pero no era igual. Ese proyecto moral es fundamental para entender el pensamiento del Libertador y para comprender por qué en el siglo XIX y en el siglo XX transitamos esos dos siglos por donde transitamos, e inclusive para comprender lo que llevamos del siglo XXI. Lo mejor es leerlo, ¿no, Gregorio? ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Manuel Carrero por la presentación de este libro, que invitamos a revisarlo a través de la página memoriasdeoliari.com para que lo puedan descargar de manera gratuita y puedan disfrutar de cada uno de estos 3 libros. E invitamos en este momento entonces a los 3 autores para que hagamos el bautizo formal de los libros. ¿Sí? Y ustedes también, ¿no? ¡Viva Bolívar! Vamos a cerrar esta sesión con un anuncio que nos entusiasma muchísimo, que es el anuncio al ganador del el premio al primer concurso de ensayo histórico del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Esta actividad la hemos organizado en conjunto, el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Alcaldía de Caracas, el Centro Nacional de Historia, Alexander Torres, quien lo preside, nos acompaña, el Archivo General de la Nación y la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. El profesor Marco Fuenmayor está en representación acá de la red. Este primer concurso de ensayo histórico bicentenario de la Batalla de Carabobo, voy a proceder a leerles el acta que hemos emitido. El jurado del concurso de ensayo histórico bicentenario de la Batalla de Carabobo, designado por la Junta Directiva de la Fundación de Centros de Estudios Históricos, conformado por los profesores Carmen Borges, Alexander Torres y Alejandro López, reunidos de manera virtual hoy 21 de julio de 2021, después de examinar las obras de las y los participantes, ha estimado el siguiente veredicto. Considerando que esta era bicentenaria de nuestra independencia es ocasión propicia para repensar de manera crítica nuestro pasado y construir desde la investigación nuevos aportes significativos en el campo historiográfico, considerando que la Batalla de Carabobo es el hito histórico con el que se consolida la libertad de la provincia de Venezuela y la creación de Colombia la Grande, siendo la más firme expresión de unión sobre la cual se forja el nacimiento de la nación, hemos decidido otorgar el premio de ensayo histórico bicentenario de la Batalla de Carabobo a la obra 4 etapas de una batalla, presentado bajo el seudónimo Historiador Insurgente, elaborada por Ángel Omar García González del Estado Carabobo, por la profundidad en el desarrollo del aparato crítico, que ofrece una propuesta para interpretar los orígenes de la campaña de Carabobo y exalta la participación popular. Por otra parte, hemos decidido otorgar una mención especial a los trabajos Los voluntarios británicos en la Batalla de Carabobo, bajo el seudónimo Llanera de María Engracia Páez, y la obra De Mucuritas a Mucuritas, bajo el seudónimo El Moto Historiador de Carlos Luis Andrades, a los cuales solicitamos sean publicados.
Como un punto aparte que nos ha llamado mucho la atención, el Centro de Estudios Simón Bolívar quisiera hacer un reconocimiento a los trabajos Sabanas de Victoria, de Ana Bárbara Pérez Bermúdez, estudiante de bachillerato del Estado Carabobo, y al trabajo conmemorando a nuestros patriotas, de Douglas Enrique Calderón, también estudiante de bachillerato del Estado Mérida, que han presentado estos hermosos trabajos. Muchas gracias. A ver esta transmisión y a compartir a través de nuestra página web www.memoriasdeoliari.com todos estos textos y los trabajos que en adelante vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias. Feliz día.